Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hacer un review. En esta ocasión de unas figurillas que estas las obtuve gracias a un intercambio que hice con un pues con un cliente aquí de Comic Cueva. De hecho, le mando un gran saludo. Se llama Delfino, este cliente. Entonces, él tiene ahorita un paquete de cómics él tiene un paquete de cómics no de cómics, de coleccionables. Tiene varios coleccionables. Varias veces, varias veces se organizan bastantes cambios con él. Entonces siempre me dice, guárdame un paquete de coleccionables y te lo voy pagando. Y en este caso me dijo, oye, por ahí tengo, ya que vi que te gustan los monstruos del bolsillo, tengo ahí unos artículos que te puedan interesar. Él me los mandó por correo, revisamos el estado, checamos el estado de las figuras y pues se armó el cambalache, ¿no? Entonces, ya lo abrí para revisar que estuviera bien. Esto venía empaquetado, bien qué bonito me lo trajo. Y pues ahora sí, se supone, digo que esto me gustó porque hasta viene con su coleccionador y todo. Esto fue hecho por un artista mexicano, por un escultor. Y pues la idea es emular un poquito los promocionales llamados Monsters in My Pocket. Digo, no sé si ya lo he comentado por aquí, ya hemos comentado que somos muy fanáticos de los monstruos monocromáticos en este canal. Y pues más fanáticos somos de Monsters in My Pocket, ¿no? Entonces lo que hizo este escultor fue crear su propio coleccionador y creó esta colección llamado Monstruos Mexicanos. Lo que hizo él fue que se dedicó a esculpir y a crear una serie de muñequitos basados precisamente en monstruos que tienen que ver con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias y hasta nuestras leyendas urbanas, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar un poquito de estos personajes. Tenemos primero que nada, quiero que vean todo el coleccionador. Se ve, creo yo, muy bonito. Y pues la verdad es que está hecho como en este tipo de plástico muy parecido al de los monstruos del bolsillo, que es como una especie de acrílico, un tanto frágil. Se ve más fuerte que el de los que Sonrix hacía en los años 90. Y en esta colección, en este caso la colección es mucho más discreta. Tenemos 3, 6, 9, 12 personajes, ¿no? Recordemos que la primera web de monstruos del bolsillo, o la única que tuvimos en México por parte de Sonrix, fue de 48 volúmenes. Pero sí sé que, por ejemplo, hubo webs en Estados Unidos. La Wave 2, creo, corríjanme si me equivoco, creo que es de 18, de 19 monstruos. Y la Wave 3 creo que es de 12 monstruos. Hacía waves así más chiquitas, ¿no? Y este fue uno de esos casos. Pero bueno, vamos a empezarlos a revisar uno por uno, porque la verdad que se me hicieron una genialidad estos monstruitos. Se me hicieron muy simpáticos. Y ya ven que yo le entro bien duro a todos estos monstruitos monocromáticos. Entonces dije, oye, pues está bueno tener estas figuritas por aquí. Digo, primeramente son para venta aquí en Comic Cueva, pero miren, si no se venden, está súper bien porque me las quedo para mi colección personal. Me gustó mucho. El primer monstruito que tenemos aquí es el Aluche, que estos muñequitos, estos vienen de la mitología maya y se les conocen son como unos duendecitos que habitan en toda la parte del sur de México, especialmente por la península de Yucatán, en estos estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco. Allá se tiene esta creencia de los aluches. Y pues te decía que eran estos seres que vivían en el bosque y pues que le jugaban bromas a la gente que iba adentro, ¿no? Que entraba a los bosques, ¿no? A lo mejor alguna referencia que también tengo de los aluches es que pues un luchador mexicano se hizo muy famoso con el nombre de Aluche e incluso se volvió el compañero de Tinieblas, ¿no? Entonces pues muy bonito, muy bonito. Algo que sí debo de notar es que a diferencia de otros monstruos hechos en México, como los de Monstruolandia, que están hechos como en resina, estos monstruitos sí están hechos en algo, en una especie como de plástico, pero que sí tienen como fíjense cómo se mueve, es como hasta cierto punto como gomoso, ¿eh? No es exactamente como los Monsters in My Pocket, pero sí se sienten gomositos. Entonces la neta, mis respetos para este artista. Luego el monstruo que sigue tenemos por aquí tenemos a Camazotz. Este sí viene de la cultura indígena. Este es de la mitología azteca. Y Camazotz representa a un dios murciélago. Entonces pues está bastante chido. Este también me gusta mucho. Este también tiene esta textura, así como de gomita.
bonita, y como ven aquí, pues este monstruito está representado como un murciélago. A este le falta aquí como un pedacito de pisito, pero lo que me comenta la persona es que así se lo mandó directamente el artista. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor pues no alcanzó a esculpirse aquí directamente, no alcanzó a imprimirse esta partecita, o a lo mejor no, cuando lo inyectaron dentro del molde no alcanzó a rellenarse la parte de la patita, y así quedó, pero está bastante chido, bastante loquillo. El tercero que tenemos por aquí es la lechuza, y este sí viene este sí es como una leyenda, porque este viene tengo entendido que estas cosas se cuentan desde hace muchos años, desde la Nueva España, más o menos, desde la época colonial, se cuenta mucho de las brujas. Esto es una tradición que nos trajeron los españoles con la colonización, y pues cuando llegaron aquí a México, pues aquí en México había muchos lechuzas, ¿no? Que también son búhos, o también tecolotes, ¿no? Aquí también se les conoce. Entonces la gente decía que las lechuzas eran brujas, que las brujas tenían el poder de convertirse, así como los hombres lobo en Europa se convertían de hombres en lobo, o decían que algunas brujas se podían convertir en gatos o en perros. Aquí en México se creía que las brujas se convertían concretamente en este tipo de aves nocturnas, ¿no? En búhos, lechuzas o tecolotes, ¿no? Entonces por eso aquí tenemos aquí a la lechuza, que pues está representando pues esta creencia que viene, les digo, desde la época colonial, ¿no? Hemos tenido la idea. Entonces cuando había lechuzas, pues la gente las espantaba, ¿no? Les daba miedo. Actualmente pues es una especie protegida, y pues ya sabemos que hay que cuidar a las lechuzas, pero pues la gente les tenía miedo, y todavía en determinados poblados, cuando se escuchan el sonido de las lechuzas en la noche, que hace algo así como juju, juju, pues la gente le da miedo y se acuerda de las brujas, ¿no? El que sigue es este personaje que se llama White Chivo, que el White Chivo, cuéntenme ustedes de dónde viene. Sí no lo ubico yo del todo bien. Supongo que ha de ser también una onda así como de la época colonial. Sí no ubico del todo su historia, pero pues miren, está bien bonito. Y aprovecho para hacer un paréntesis para decir que todos los que vean con este color, si se dan cuenta, ahorita hemos visto 3 colores. Ahorita hemos visto naranja, como amarillo verduzco, y tenemos estos son como color, como un blanco, como un blanco nacarado, ¿no? Es así como color, hasta podría decir que color mármol, ¿no? Y estos que son color mármol, estos brillan en la oscuridad. Entonces White Chivo es una de las figuras de esta colección que tienen brillo en la oscuridad. Entonces está muy chido. Luego de White Chivo, pues sigue que sí es un clásico de clásicos. Tenemos al chupacabras, que el chupacabras sí es propiamente, no dirá, esto sí es ni mito ni leyenda, esto ya más bien, a esto ya lo considero yo leyenda urbana, porque todo el cuento del chupacabras empezó ya más pegado en los años 90, por allá de 1994 empezó todo este desmal de chupacabras, y de hecho aquí en México se cree que incluso el chupacabras fue inventado por los medios como una forma de distracción masiva a las audiencias, para que nos ocupáramos de estar preocupados por el chupacabras, porque en ese tiempo querían distraer la atención de muchos problemas sociales que estaba pasando en México. En 1994 sucedió, entre otras cosas, en la década de los 90, mediados de los 90, sucedió el asesinato de un candidato político llamado Luis Donaldo Colosio. También tuvimos una tremenda devaluación en 1994, y pues tuvimos muchos problemas con el Tratado de Libre Comercio y con el famoso neoliberalismo que se estaba institucionalizando en el gobierno, ¿no? Entonces pues la verdad es que pues el chupacabras fue digamos el chivo expiatorio perfecto para llenar las noticias de miedo. En este caso lo tenemos aquí de color blanco, y de esta colección es el único que sí está hecho como en un plástico más tradicional. Me recuerda al plástico con el que están hechos los bootleg, así duro, y este es el único que no es gomoso de toda esta colección, pero muy bonito, la verdad que muy bonito este chupacabras. Al que sigue que tenemos en esta colección es a la momia azteca,
que pues aquí no hay mucho que decir, precisamente pues es algo que tiene mucho que ver con las momias, tiene mucho que ver con la momificación, y pues es básicamente pues lo que dice, ¿no? Es una momia, pero azteca. ¿Qué diferencia tiene con las momias, por ejemplo, de Egipto? Que en el caso de las momias de Egipto se guardaban en sarcófagos, y al lado de las momias es donde se ponían pues todos sus utensilios, ¿no? En cajas separadas. En el caso de las momias aztecas, como pueden ver aquí, esta momia pues igual está llena de vendajes, está momificada, pero si se dan cuenta aquí trae todo un decorado en un faldón, y trae también su penacho. Aquí en México se acostumbraba que a los muertos que se momificaban no se les ponían sus pertenencias al lado, sino que se les enterraban junto con sus pertenencias. Entonces era muy común encontrarlos con tocados, con adornos para el cabello, con penachos, con brazaletes y con sus utensilios de uso al lado de ellos directamente. Entonces aquí tenemos a la momia azteca, que esto podría considerarse pues parte de las tradiciones funerarias que históricamente se sucedían aquí en México en el Imperio Azteca, ¿no? Entonces aquí, fíjense cómo, eso que me gusta esta colección, ¿no? Cómo vamos extrayendo monstruitos de todos lados. El que sigue es el coco, y esto también tiene que ver con nuestra herencia colonial, porque el coco pues es este ser que te espanta en la noche. Miren, esta es otra de las figuras, la momia azteca y el huaychivo y el coco son de los que brillan en la oscuridad. ¿Quién es el coco? Miren, este también tiene esta textura gomosa, y pues el coco es este ser que te espanta en la noche, ¿no? En otras culturas hay muchos nombres para estos nombres, para estos seres, pero básicamente el coco pues es una historia que nos traen ahora sí que los españoles en la colonización, y que se popularizó mucho aquí en México. Me parece que en Europa les llamaban a estos seres, les llamaban los boogeyman, y un boogeyman es como un ser que se alimenta del miedo de la gente. O sea, tú le tienes miedo, es el monstruo que también en Estados Unidos le llaman el monstruo que vive debajo de la cama, ¿no? O el monstruo del closet, el monstruo del armario. Entonces el boogeyman pues es este ser que se alimenta del miedo de la gente, ¿no? De hecho, en Monstruos del Bolsillo hay un ser así, hay un boogeyman entre los monstruos del bolsillo que se llama Huesos Sangrientos. Entonces, aquí a los boogeyman les llamaban el coco, ¿no? O en mi caso, en mi pueblo, yo vengo de un pueblo en Guanajuato, México, un pueblo que se llama San Francisco del Rincón, Guanajuato, que actualmente ya es una ciudad, pero en mi pueblo al coco le decían el cucuy. Entonces me decía mi mamá cuando era chico, mis nanas, mi abuelita, la señora del pueblo decían, ten cuidado, no te salgas en la noche porque te sale el cucuy. Entonces el coco es eso, ¿no? Es como un boogeyman, es este espectro, este fantasma que se alimenta este ser que se alimenta del miedo, ¿no? Sobre todo de los niños. Muy bonito, muy bonita figura, muy bonita, y que brilla en la oscuridad, pues muy padre, ¿no? Otra cosa de las leyendas coloniales, ¿no? Luego tenemos a Zipactli, que Zipactli directamente viene de nuestras creencias más ancestrales, de nuestras creencias de nuestras creencias originarias de nuestro país, que antes de ser México era el Imperio Azteca, y Zipactli era un dios, era un dios, se supone que era un cocodrilo, véanlo aquí, y se supone que Zipactli era como el diablo de nuestra cultura, era como un cocodrilo que devoraba a las almas de todos aquellos que se portaran mal en vida, ¿no? Se alimentaba del pecado. Entonces Zipactli era un dios oscuro, ¿no? Que se alimentaba, y con él asustaban a los niños en el antiguo Imperio Azteca, ¿no? O sea, no te portes mal porque te va a llevar y te va a devorar en el otro mundo, te va a devorar Zipactli, ¿no? Entonces está muy bien porque es un personaje oriundo de nuestra cultura, cultura ancestral aquí en este país. Luego sigue el nahual, y volvemos a tener otro personaje que brilla en la oscuridad, y que pues también que tiene que ver con nuestra cultura ancestral. Esto se heredó desde los aztecas, y luego se heredó en la colonia, y todavía en la actualidad hay gente que cree en los nahuales, que son estos seres, estos brujos, sobre todo se cree que son brujos, que tienen la capacidad de, por medio de rituales, de ser cambiaformas, de poderse transformar en animales, ya sea en lechuzas, ya sea en lobos, en gatos. Sobre todo se pueden transformar en cualquier animal, pero se le asocia mucho al nahual
el poderse convertir sobre todo en perros o en lobos. Es lo que más, es la asociación más, ¿no? Pero sí he visto gente que incluso dice que se han convertido en tlacuaches, se han convertido en gatos negros, se han convertido en murciélagos, en sopilotes, en muchos animales, pero el nahual sobre todo se le asocia a este ser transformista que se puede convertir como en perro, ¿no? Y le digo, viene de toda nuestra, desde nuestra cultura también más ancestral. Luego tenemos a la Llorona, que yo diría que este es un espectro muy conocido de nuestra cultura, y de hecho en toda Latinoamérica hay versiones, en diferentes países de Latinoamérica existen versiones de la Llorona. Aquí en México también existen muchas versiones de la Llorona en muchos estados del país. Y viene desde esta época, yo diría virreinal, desde el virreinato, de esta época colonial. Desde allá se cree mucho en la leyenda de la Llorona. También había leyendas de fantasmas desde el antiguo imperio azteca, pero se popularizó, se maximizó mucho durante la época colonial, ¿no? De tal forma que se dice que pues, era una mujer que por celos y del desapego que tenía su esposo hacia ella, a ella se le ocurrió matar a sus hijos. Luego se arrepintió de eso y pues por pena va por ahí penando, llorando en la noche diciendo ¡ay, mis hijos! Porque pues sufre por la muerte de sus propios hijos a sus propias manos, ¿no? Entonces pues creo que no hay mucha introducción que hacerle a este personaje. Creo que en todos los países de Latinoamérica tenemos alguna versión más o menos de la Llorona, y creo que es un fantasma que se aparece en todos lados, ¿no? Que de hecho yo creo que son muchos fantasmas, ¿no? Pero pues no sé por qué a los latinos, de hecho en Japón existen estos tipos de fantasmas y les llaman yureis, ¿no? Que son los fantasmas, las almas en pena de mujeres. Pero por alguna razón aquí en México y en Latinoamérica, en lugar de decirles las lloronas, les llaman la Llorona. O sea, como que todo el mundo piensa que nomás hay una Llorona, ¿no? Y todo el mundo piensa que la Llorona vive en su pueblo. Entonces está muy bien. El que sigue también brilla en la oscuridad es Tsukan, que pues miren, tenemos este ser que es como una serpiente con alas. Yo supongo que esto también tiene que ver con nuestros mitos ancestrales, porque pues me remite mucho a este Quetzalcóatl, ¿no? A la famosa serpiente emplumada. Por favor, si alguien sabe el mito de Tsukan, cuéntenmelo por ahí, pero bueno, bástese decir que esta es una de estas figuritas que brillan en la oscuridad también y que también tienen este aspecto como gomosito, ¿no? Está chido. Y el último, pues es el chaneque, que el chaneque, pues es otro de esos personajes que para variar, pues también es como un duendecillo. También nosotros creíamos en los chaneques, estos también vienen de la época azteca, y la gente creía que los chaneques pues le hacían muchas maldades a la gente, así que había que tenerles mucho respeto, y en algún momento también incluso se les entregaban ofrendas, ¿no? Y como pueden ver, pues también este es de los que brillan en la oscuridad. Por tanto, lo que puedo ver es que hay como, a ver, vamos a contar los colores. Tenemos, empezando desde arriba, tenemos el naranja, tenemos le voy a decir amarillo limón. 2, tenemos el color blanco, como pueden ver aquí con el chupacabras. 3, tenemos 4, que es el color fluorescente, que es este color como cremosito. Tenemos 4 colores. Tenemos 4 colores. 5 colores. Tenemos el verde, que es el de la Llorona. Entonces tenemos 5 colores diferentes para estos monstruos. La verdad que está muy padre. No está tan variado de colores, pero me gusta mucho. Creo que está muy bien variado. Tenemos 3 naranjas, tenemos 1 blanco, tenemos 6 fluorescentes, 1 de color amarillo limón y 1 de color verde. Entonces creo que se ve bastante bien. Me gusta porque pues está muy mexicano esto. En los colores de nuestra bandera pues, está el blanco y está el verde. Son colores muy asociados a nuestra cultura. Entonces me gusta estos monstruos mexicanos, se ven súper geniales, sí me gustaron mucho. Y pues cuéntenme ustedes si ya conocían esta colección. Y pues la verdad que lo que les digo, aquí en México pues tenemos como mucha fijación por estos muñecos monocromáticos, porque la colección de monstruos del bolsillo fue una colección que impactó mucho en su momento y pues ayudó a que se trajeran muchas colecciones de figuras monocromáticas. Yo creo que desde antes, ya desde los 70 yo conocía figuras como Sport Billy, y luego en los 90 hubo una colección de sabritas de bustos de héroes de la historia de México, también monocromáticos. Entonces como que México tiene una historia en que nos gustan mucho las miniaturas monocromáticas, y pues estas son otras de ellas. Así que cuéntenme qué les pareció. Seguimos aquí en contacto y como siempre digo, nos vemos en un próximo video.